8:16, doctor Álvaro Hernán Prada, presidente del Consejo Nacional Electoral. Buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Un saludo para usted, para el padre Linero, para la doctora María Consuelo, para María Camila, para la gran audiencia de Blue Radio. El doctor Prada es además uno de los ponentes con el magistrado Benjamín Ortiz de lo que están planteando a sus colegas de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral. La ponencia, que debe ser aprobada o rechazada, plantea sanciones a los directivos de la campaña Petro Presidente 2022 y a los partidos políticos que avalaron esa candidatura. ¿Por qué, doctor Prada? ¿Cuáles son las faltas que, después del análisis que ustedes hicieron, hallaron en esa campaña, en la financiación de esa campaña? Básicamente había dos cargos por los cuales había que investigar la campaña. Una, superación de topes, y la otra, financiación prohibida. Y encontramos, después de toda este proceso, que nos ha llevado cerca de 2 años y medio, donde pues hemos recaudado pruebas, hemos decretado las pruebas solicitadas por la defensa, le hemos dado todas las garantías, hemos llegado a la conclusión de que efectivamente se violaron topes y hubo financiación prohibida. Se violaron topes en la primera vuelta por cerca de 2.440 millones, un poquito más, y en la segunda vuelta un poco más de 538 millones de pesos. Y en financiación prohibida encontramos un poco más de 1.500 millones de pesos en la primera vuelta y 560 y algo millones de pesos en la segunda vuelta. ¿En qué consiste, doctor Prada, la financiación ilegal de la campaña? Esos 2.000 millones de pesos. Esa financiación prohibida básicamente es porque hay una financiación de personas jurídicas que tienen prohibición para aportar en estas campañas políticas y lo hicieron, como el caso de FECODE o de Uso y de otras personas jurídicas que al parecer, por supuesto, financiaron la campaña y van a tener igualmente que responder. Doctor Prada, ¿por qué no se están pidiendo sanciones a las personerías jurídicas de Colombia Humana y de la Unión Patriótica? No, nosotros sí estamos sancionando o buscando que se sancione, porque obviamente la ponencia tiene que ser aprobada en sala por 2/3 partes, entre otras cosas, de los magistrados, es decir, necesitamos 6 votos. Lo que pasa es que en los criterios que nos entrega la ley, en el marco regulatorio, tomamos el primer criterio y solicitamos es la sanción para que sea, entre otras cosas, una sanción importante, la mayor sanción en términos económicos, una multa de casi 1.200 millones de pesos a cada uno de los partidos que ha mencionado Ricardo. Lo que entiendo por la pregunta es por qué no suspendimos o por qué no pretendemos suspender o incluso retirar la personalidad jurídica, claro, a los partidos políticos. Es que la sanción que ustedes proponen es una sanción económica, es decir, multas, pero podrían haber ido incluso al punto de suspender o de tumbar la personería jurídica de los partidos que avalan una candidatura que incurre en estas faltas. Es cierto, pero dentro de los criterios que nos entrega la norma, el primer criterio es la de sanción económica, y nos fuimos por ese criterio, entre otras cosas para que no se confunda en la opinión pública una investigación objetiva a una campaña presidencial, cualquiera que haya sido, en este caso por superación de topes y financiación prohibida, con una intención política que pudiese quitarle credibilidad a la investigación que durante casi 2 años y medio hicimos en compañía del despacho del doctor Benjamín Ortiz. Sí, doctor Prada, entiendo ese punto. ¿Cuáles son, en resumen, los ejes que llevan ustedes a concluir que hubo violación de topes? Es decir, el presupuesto máximo que tenía la campaña de Gustavo Petro en 2022 para gastar en la primera y en la segunda vuelta. En la primera vuelta
el tope máximo era 28.536 millones, y en la segunda vuelta el tope máximo era 13.347 millones, un poquito más. Aquí recibimos en el informe final un monto por debajo, un poco por debajo en cada una de las vueltas. Sin embargo, con la información obtenida, con todo el recaudo probatorio que se realizó, encontramos que hubo una omisión por parte de un recurso que entregó FECODE, que un préstamo del Polo Democrático, un reporte que no se hicieron sobre los pagos de los testigos electorales, una omisión en una publicidad que se pagó en Caracol Televisión, y así, digamos, otros recursos que ingresaron a la campaña y que se omitieron relacionar en el informe de ingresos y gastos. Por estas razones, pues concluimos y presentamos a la sala el día de ayer una ponencia donde efectivamente estamos ratificando lo que inicialmente habíamos presentado en el pliego de cargos, que hay superación de topes y que hubo financiación prohibida. Sí, doctor Prada, para claridad de los oyentes, estamos hablando de qué tipo de gastos de la campaña. Si usted quisiera precisar si allí está, por ejemplo, el evento de campaña famoso de la PEN Barranquilla o los vuelos con la empresa SADI, ¿qué hay allí en la lista de lo que está considerando el Consejo Nacional Electoral como pagos en exceso? O el evento, por ejemplo, de celebración del triunfo en el Movistar Arena. Hay muchas cosas ahí que quedaron en duda. ¿Cuáles sí, cuáles no quedaron aquí? Bueno, le voy a dar dos datos porque no me puedo, digamos, anticipar a la discusión que vamos a tener en sala, so pena que después me vayan a recusar. Pero voy a sobre esos dos puntos especialmente, le voy a decir de forma concreta. En el último, en el del Movistar, el día de la celebración. Efectivamente, cuando nosotros presentamos pliego de cargos, entendíamos que la fiesta de financiación, la fiesta de celebración de la campaña, ya no hacía parte de pronto en los tiempos en que de verdad pues hay una campaña política, cualquiera que sea. Pero ¿qué sucedió ahí? Que ellos lo relacionaron como gastos de campaña y habían cobrado, recuerden ustedes, y recuerde la opinión pública, que nosotros tenemos un sistema de financiación mixta, es decir, las campañas son financiadas por los privados con ciertos límites y las financia también del Estado a través de la reposición de gastos de campaña. La campaña presidencial había presentado en el informe de ingresos y gastos esa reunión o esa celebración del Movistar Arena, y sobre ese informe se había pagado a la campaña, es decir, ellos ya habían recibido un dinero. Por eso en esta ponencia también le decimos, le excluimos esto, por supuesto, porque no es un gasto de campaña, pero nos tiene que retornar esa plata. Le tiene que retornar esa plata al Estado porque ya se la habíamos pagado. Y se la habíamos pagado porque fueron ellos los que dijeron que eran gastos de campaña. Esa es la primera de las dudas que tienen ustedes. La segunda, relacionada con los vuelos y la empresa aérea SADI. Efectivamente, aunque hay, digamos, materialmente podría decir que efectivamente hubo una omisión y unas inconsistencias en lo relacionado con el transporte aéreo de esa empresa, de SADI, tenemos que decir que hay una verdad procesal que nos obliga a excluirla de lo que inicialmente habíamos presentado en el pliego de cargos. Entonces, por eso baja un poco el monto de la relación de superación de topes de campaña y se establece que para primera vuelta hay un poco más de 2.440 millones y para la segunda vuelta de 538. Esos dos
esos dos eventos fueron excluidos de la ponencia que presentamos cuando se encontró mérito para el pliego de cargos. El resto se mantuvieron. Sí, doctor Prada. Sí, y en la financiación prohibida está excluido también los supuestos aportes de Diego Marín, alias Papá Pitufo, el zar del contrabando. Nosotros no, a ver, teníamos mucha información, pero nosotros no tenemos mucho tiempo, porque venía, digamos, el tema de caducidad. Teníamos que tomar claramente lo que podíamos probar, o lo que podríamos intentar probar. Todo este proceso ha sido un proceso muy juicioso, muy objetivo, con todas las garantías a los sujetos procesales, resolviendo las nulidades, los recursos, en fin. Así que no podríamos nosotros, con toda la información que obtuvimos de la campaña, tomar todas las líneas, porque hubiera sido imposible. No teníamos cómo respaldar probatoriamente cualquier tipo de información que simplemente se hubiera ventilado en los medios de comunicación. Pero no tenían elementos eso, sobre esa posible financiación de Papá Pitufo a la campaña Petro Presidente 2022. ¿No había elementos en el expediente? Nosotros nos dedicamos a lo que efectivamente teníamos, digamos, como un respaldo probatorio. Entre otras cosas, vuelvo y digo lo de la empresa SADI. Creo que materialmente ahí hay una información muy completa que nos podría haber indicado otra situación. Pero hay una verdad procesal que nos obliga a excluirlo. Así es, lo entiendo. Así es el proceso. Lo entiendo, doctor Prada. Le pregunto por Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol y que fue el gerente de la campaña Petro Presidente 2022. ¿Por qué la ponencia que ustedes radicaron en las últimas horas le pide a la Fiscalía que lo investigue penalmente? Según lo que ustedes pudieron hallar, ¿qué delitos pudo haber cometido Ricardo Roa con la financiación de la campaña? A ver, lo que pasa es que la superación de topes y la financiación prohibida, que nos faculta a nosotros hacer una investigación y sancionar, también es un delito que le compete a otra institución. Entonces nos obliga, por supuesto, si encontramos que alguien pudo haber cometido un delito, a compulsar copia a otros sujetos procesales. Y eso es lo que estamos diciendo. Una vez se apruebe esta ponencia en sala, debemos compulsar copias, al igual que debemos compulsar copias para que la comisión de acusaciones sea quien termine investigando la participación o no de quien era el candidato en ese momento, hoy presidente de la República, que en el pliego de cargos estaba incluido. Luego presentamos un conflicto de competencias cuando le preguntamos al Consejo de Estado, a la sala de consulta, quién era el competente. Una vez recibido de la Comisión de Acusaciones la solicitud para enviar todo el proceso. Y entre otras cosas, el Consejo de Estado había ratificado la competencia del Consejo Nacional Electoral. Posteriormente, una decisión de un fallo de tutela, inclusive en la presentación con una solicitud de medida cautelar, la Corte Constitucional protege la figura presidencial y nos dice: suspendan la investigación contra el candidato, el entonces candidato, porque hoy es el presidente. Más o menos, continúen con los demás, pero excluyan al candidato. El candidato, hoy presidente, tiene que ser investigado es por la Comisión de Acusaciones. Acatamos esa suspensión, luego la Corte Constitucional resolvió eso de fondo, no nos lo ha notificado, pero tenemos la notificación de la suspensión, así que vamos a compulsar copias para que la Comisión de Acusaciones sea quien determine la responsabilidad del presidente de la República en esa institución. Sí, pero doctor Prada, dice usted, una vez se apruebe la ponencia, debemos trasladar o dar información a la Fiscalía General de la Nación.
Pero es que si no se aprueba la ponencia, también deben hacerlo de conformidad con el Código de Procedimiento Penal, que establece claramente que cualquier ciudadano que conozca de la comisión de un delito debe ponerla en conocimiento de las autoridades competentes. Claro, pero es que nosotros tomamos una decisión colegiada. Nosotros, cualquier decisión del Consejo Nacional Electoral debe estar aprobada en sala por 2/3 partes, cualquiera. Ahora lo que tenemos es una decisión de esta comisión instructora integrada por los despachos del magistrado Benjamín Ortiz y por mi despacho, donde estamos diciéndoles a los colegas: revisen esta ponencia presentada, 600 páginas, 7.000 folios, donde está de manera concreta, resumida, toda la actuación y cómo llegamos a la conclusión de que efectivamente hubo superación de topes y financiación prohibida. Pero debemos esperar que la sala resuelva efectivamente esas circunstancias. Claro. Mire, No le insisto, sí, doctor Prada, Felipe, porque ustedes, los dos ponentes, pues encuentran que se cometieron unos delitos o posibles delitos. ¿No es obligación como ciudadanos, no como magistrados, ponerlos en conocimiento de las autoridades, independientemente de la decisión colegiada? Claro, lo que pasa es que tenemos que esperar que la sala se pronuncie. No quisiera, digamos, entrar en un ruido donde pueda generar lo entiendo. un ambiente que pueda ser mal leído dentro de la sala. Nosotros hemos hecho de verdad una investigación muy objetiva, sin tinte político. No nos interesaba absolutamente nada diferente, sino que se conociera la verdad de lo sucedido en la campaña presidencial. Es la primera vez que se llega a esta instancia en una investigación de una campaña presidencial. Lo hemos hecho de verdad con mucha responsabilidad y no queremos Doctor Prada. que otra situación genere, digamos, incomodidad, Claro, o ruido antes de que se vote en sala. Le pregunto por algo que usted nos anticipa y quiero saber cuál sería el alcance, teniendo en cuenta que aquí hubo una tutela entablada por el señor presidente de la República que falló a su favor la Corte Constitucional, en el sentido que le dice al propio Consejo Nacional Electoral que debe abstenerse de investigar, de sancionar al presidente de la República, teniendo en cuenta el fuero que lo protege y que señala que la Comisión de Acusación de la Cámara es la única competente para investigarlo incluso administrativamente. Pero usted nos dice que eventualmente ustedes sí tendrían la facultad o podrían compulsar copias a la Comisión de Acusación para que investigue al presidente Gustavo Petro por la violación de los topes de la campaña. Es que eso es lo que nos corresponde. Tenemos que trasladarle el expediente a la Comisión de Acusaciones para que sean ellos los que investiguen la participación del entonces candidato presidencial. Nosotros no lo podemos hacer, lo excluimos de la ponencia, pero ellos deben tener todo el material que tenemos nosotros, todo ese recaudo probatorio, para que hagan lo que la ley les obliga. Entiendo ese punto, que seguramente también será motivo de discusión en la sala plena de del Consejo Electoral el próximo 11 de septiembre, ¿no es verdad? El próximo 11 de septiembre se reúne la sala plena para definir este caso. Así es. 11 de septiembre. Nosotros usualmente cualquier ponencia la presentamos 15 días antes de la sala donde se va a debatir, para que los magistrados tengan obviamente el tiempo de leerla, de sacar las conclusiones y de llegar con una posición a la sala. Así que hemos citado para el 11 de septiembre y podamos nosotros debatir y votar esta ponencia. Doctor Prada, ¿ustedes cuentan con los 6 votos que necesitan para que sea aprobada la ponencia? Teniendo en cuenta, por ejemplo, que una magistrada fue inhabilitada, fue retirada de la discusión, teniendo en cuenta que se necesitan mínimo 6 votos a favor de la ponencia. Es cierto que la magistrada Alba Velázquez fue recusada y se aceptó su recusación en sala. Es decir, ya no somos 9, sino 8 magistrados los que vamos a decidir, y esperemos que tengamos la posibilidad de
de llegar a ese día donde los magistrados puedan leer tranquilamente, sacar sus conclusiones. Hay una ponencia muy objetiva con una decisión, creo que es una ponencia bastante fácil, digamos, de interpretar, y esperemos que tengamos los votos ese día. No hemos hecho esos cálculos antes, así que si no se llegase a tener los votos, nos tocaría sortear unos con jueces para que a través de la participación de ellos pudiésemos llegar a los 6 votos. Es el presidente del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada, con nosotros, hablando sobre el pliego de cargos, sobre la ponencia, mejor, que ya plantea sanciones a las directivas de la campaña Petro Presidente 2022 por irregularidades en su financiación. Doctor Prada, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, muy amables, Ricardo.